¿Qué tal? En esta serie de videos vamos a ver cómo programar una aplicación en visualbasic.net interactuando con un libro de Excel. Comencemos. Vamos a crear un nuevo proyecto de Visual Basic para Windows Form Net Framework. Ya lo tenemos aquí listo, le voy a dar a aceptar. Nos crea automáticamente nuestro primer formulario. En este ejemplo vamos a insertar o a instalar lo que es el componente para poder hacer uso de los libros de Excel. Vamos a ir a proyecto y vamos a agregar una nueva referencia. Este procedimiento es necesario hacerse en cada proyecto que se vaya a necesitar hacer uso de un libro de Excel. Seleccionamos la opción COM y vamos a buscar el componente que haga referencia a Excel. En diferentes versiones puede variar qué librería es, puede ser 14, puede ser 15. En este caso, por la versión que yo tengo de Visual Studio 2017, me aparecerá la 16.0. Si ustedes tienen una versión más nueva, seguramente les aparecerá también una librería de una versión más nueva. Entonces hay que seleccionarlo y le vamos a dar a aceptar. Bueno, eso sería todo para poder agregar a nuestro proyecto lo que es el uso o la interoperabilidad que se puede hacer entre Visual Studio y Excel. Ahora, es muy probable que mi aplicación tenga varios formularios, entonces para yo poder hacer útil desde cualquier formulario esta conexión, voy a agregar un módulo que me servirá para declarar todo lo necesario para hacer uso de ese libro de Excel. Entonces doy botón derecho al proyecto y le voy a dar agregar un módulo. A este módulo, bueno, lo pueden nombrar como gusten. Yo le pondré mcontrol. Y ya me está poniendo la sección donde yo puedo escribir el código. Bueno, primero tengo que importar lo que acabo de instalar. Listo. Ahora voy a declarar lo necesario para poder hacer uso ya de las partes específicas del libro de Excel. Primero voy a declarar un tipo de variable que en este caso yo le pongo AppExcel, aunque puede llamarse como sea, para hacer referencia a que se está haciendo uso del Excel. Después las voy a declarar como públicas, como les comento, para que puedan ser usadas desde cualquier formulario de su aplicación. Ahora voy a declarar un tipo libro que haga referencia al workbook que vamos a estar usando, y también voy a declarar lo necesario para hacer uso de las hojas de Excel. Bueno, en este ejemplo que vamos a crear un nuevo libro de Excel, voy a
crear un procedimiento para que quede por separado al momento de que yo quiera crear mi libro. Le pondré igual public subcrear. Ya empezaré a hacer uso de lo que declaré arriba. Con esa línea que escribí, le estoy diciendo que haré uso del Excel. Ahora le diré que haré uso, que voy a preparar un nuevo libro. Y también le diré que voy a hacer uso de las hojas de ese libro. Ahora voy a crear otro procedimiento público también, que me va a servir cuando ya quiera guardar los cambios. Voy a tener que hacer dos opciones de guardar, porque puede ser que sea por primera vez. Entonces a este le pondré guardar como, que es lo necesario pues para poderle decir en qué ruta y qué nombre de archivo quiero usar. Bueno, como ya voy a hacer uso de creación de un libro, por ejemplo, de un archivo nuevo, voy a usar la instrucción try para evitar que me salte una excepción por cualquiera de los motivos que no se haya podido guardar ese libro, y poder controlar que no se caiga mi aplicación. Entonces, si nosotros queremos simplemente mandar grabar el libro, bueno, escribimos esta instrucción. Y le pondremos en qué ruta queremos guardar nuestro libro. En este caso voy a poner en la unidad C. Y voy a poner una carpeta, en una carpeta que se llame data, y le pondré de nombre libro db.xlsx. Cierro comillas. Bueno, con esto mandaríamos guardar nuestro libro que hemos creado acá arriba. Aunque no tenga nada, será un libro en blanco. También podríamos programar, si lo necesitan, que nos cree el directorio, por si no se ha creado ese directorio data, pues no nos vaya a marcar el error de que no existe. Bueno, antes de eso vamos a poner la contestación a la excepción con una MSG box. Voy a ponerles aquí dos posibilidades, donde dentro del mensaje podemos poner el que nos
sugiere o el que escribe directamente el Visual Basic sobre la variable de excepción EX, ese mensaje será el que ponga el sistema. Y también puedo crear mi mensaje genérico o mensaje propio. En este caso, un tipo de error pudiera ser genérico, es que no se pudo crear el archivo de Excel. Ya ustedes pueden dejar los dos mensajes o uno solo. Yo voy a dejar el mío y le pondré como comentario la sugerencia. Ok, esto sería en caso de que no se pudiera guardar por diferentes motivos que conocemos, que no exista el directorio, que tal vez que el archivo ya exista y me va a preguntar si lo quiero sobreescribir o no. Bueno, cualquiera de los casos que no hay acceso al disco o alguna de esas. Entonces también podríamos verificar esa parte antes de mandarlo guardar, poniendo o preguntando si el archivo no existe, ¿verdad? Entonces escribimos esta instrucción para hacer la verificación del directorio, para saber si existe o no. ¿Y cuál directorio sería el que vamos a buscar? Bueno, es este mismo. Podemos poner esta parte, copiarla. Y si no existe, pues bueno, lo podríamos crear. Si sí existe, no pasa nada, no hará ninguna diferencia. Entonces, si no existiera, aquí lo mandamos crear y una vez creado, bueno, ya sería libre de error poder guardar nuestro archivo en este directorio, exista o no exista, o si lo pusimos y alguien lo borró, bueno, con esta opción podríamos solventar ese problema. Sabemos que estas partes que están entre comillas, a excepción de esta de arriba, que así debe de ser, ustedes pueden mandar un dato desde una caja de texto o desde una etiqueta que tengan en su formulario para que el nombre tanto del archivo como de la carpeta pueda ser variable. Bueno, aquí ya tendríamos entonces cómo crear y guardar como para un archivo. Vamos a continuar. Vamos a crear otro nuevo. Este nos servirá para abrir el archivo una vez que ya lo tengamos, sea el que creamos ahorita o sea otro. Esta sería la instrucción necesaria para abrir ese archivo. Igual vamos a usar una instrucción try también para evitar que nos pueda saltar alguna excepción. Entonces escribiremos y podríamos copiar esta parte que se repite dentro. Y una vez abierto, bueno, nos restaría activar la hoja.
También vamos a programar la respuesta a la excepción. Podríamos copiar esto que ya tenemos también. Aunque aquí el texto sería que no se pudo abrir el archivo de Excel. Vamos a hacer otro procedimiento que nos sirva para guardar el guardado normal cuando ya existe el nombre. Este guardado, bueno, también podríamos copiar esta parte. Vamos a poner un try también. Podríamos copiar esta sección del salvado anterior, aunque aquí ya no es necesario poner lo demás, solamente el libro.save. Con esto ya tendríamos forma de ir guardando los cambios. Y por último, nos restaría, para completar esta sección que hace referencia al uso del Excel y de su libro, el cerrar todo lo necesario una vez que hayamos terminado con los trabajos sobre ese libro de Excel. Entonces sería la instrucción del libro y también liberamos los objetos creados arriba. Podemos traernos también, si queremos, un aviso si se pudo cerrar o no. Esto ahorita lo voy a comentar, pero el mensaje podría ser más o menos así: error al cerrar el archivo. Aquí habría que evaluar si es necesario, si se cierra, si no hay ningún problema, bueno, se cerrará. Si el archivo ya fue cerrado desde la aplicación de Excel, bueno, no, tal vez no sería necesario avisar que no se pudo cerrar, puesto que posiblemente el usuario lo pudo haber cerrado desde la misma aplicación, como les comento. Ahora, ¿qué más habría que saber en esta parte? Bueno, si nosotros al momento de abrir el Excel y agregar o a darle uso a nuestra primera hoja, bueno, también pudiera ser que necesitemos que la aplicación se abra, es decir, que también el Excel se abra. Así como está ahorita, no se abriría el Excel, solamente se crearían las cosas que yo estoy aquí programando. Pero si yo quisiera, al momento de correr estas tres instrucciones, que el Excel se abra, bueno, tendría que poner esta instrucción en verdadero.
lo tenemos aquí, yo la pondré en comentario. Que hay otra instrucción que pudiera necesitar que tiene que ver con los avisos del Excel, por ejemplo, sobreescribir es uno de los casos más comunes. Cuando el archivo ya existe y lo mandemos guardar desde acá, nos preguntará si lo queremos sobreescribir o no. Si queremos que no nos esté preguntando si vamos a sobreescribir lo existente, entonces pondremos esta instrucción donde le apagaremos las alertas. Entonces, posiblemente estas dos instrucciones sean útiles si yo necesito estar viendo lo que pasa en el Excel o no. Ya ustedes tendrán que decidir si su aplicación de .NET correrá sin que se esté viendo los cambios en el Excel o si se necesita que se estén haciendo. Vamos a hacer una prueba, pero antes tendríamos que mandar llamar pues estos procedimientos. Voy a crear botones que me permitan hacer uso de ellos, aunque sabemos que los eventos para mandar llamar esos procedimientos que acabo de crear, bueno, pueden llamarse desde cualquier otro de los eventos que ustedes puedan necesitar. A este botón yo le pondré B, crear. Y en su texto ustedes le pueden poner nuevo libro o nuevo y un icono de Excel por un lado. Bueno, ya ustedes decidirán qué es mejor. También voy a crear otro que me sirva para botón guardar. Y el caso del procedimiento de salir o de cerrar lo pondré en otro de los eventos del formulario. Selecciono el formulario y me voy a ir al evento del rayo, aunque también puede ser en un botón. Me voy a ir al evento del rayo y ese se lo pondré a cuando el formulario se cierre. Entonces tomaré el evento form closed y aquí pues bueno, mandaré llamar mi procedimiento de cerrar que hice en el módulo. En el botón nuevo, al darle doble clic, bueno, mandaré llamar mi procedimiento de crear. Y en el botón guardar, aquí ojo porque tendrían que decidir ustedes. Acuérdense que tenemos dos procedimientos de guardar. Entonces aquí, como en este ejemplo será por primera vez, bueno, le pondré guardar como. Voy a hacer una prueba. Voy a dar nuevo. Bueno, aquí me está marcando un error, ya que puse un punto en lugar de el igual. Entonces, vamos a corregirlo. Ya está. Probamos nuevamente. Le damos nuevo, guardar y cerrar. Ahora vamos a buscar en el directorio el libro que acabamos de crear. Aquí está la carpeta data, libro DB. Aquí lo podemos ver que se ha creado, aunque está vacío.
Bueno, hasta aquí dejaremos este video.